Voy tranquilamente dando un paseo por el pueblo de Penitence cuando de repente veo aparecer ante mis ojos una imponente formación rocosa al más puro estilo Far West. La enorme efigie de un indígena custodia la entrada a la mina que de seguro esconde el mayor tesoro que pueda imaginar. Puedes quedarte si quieres, pero te advierto que el oro será todo mío. Hoy nos ponemos el traje de cazatesoros y venimos hasta Penitence, el pueblo del lejano oeste de PortAventura, para intentar encontrar las toneladas de oro azteca ocultas en esta magnífica y misteriosa montaña. La enorme estructura decorativa que recubre el edificio es un gran trabajo digno de admirar. Es visible desde muchos lugares del parque y se integra de manera muy efectiva con su entorno temático. Las colas exteriores pueden suponer, a pesar de los toldos, un reto para los visitantes veraniegos. O como nosotros, puedes tener suerte y encontrártelas así en un día lluvioso. Sin embargo, no cantes victoria. Las colas interiores también te pueden llevar un rato, pero no te preocupes demasiado porque en ellas haremos mucho más que simplemente esperar. En cuanto accedemos al edificio, nos vamos encontrando diferentes estancias que nos pondrán en situación. E incluso podremos escuchar al mismísimo Nathan Drake trazar los planes de la aventura que vamos a vivir junto a él. Y es que esta atracción está inspirada en una película basada a su vez en la mítica saga de videojuegos protagonizados por nuestro animatrónico amigo. Pero tarde o temprano hay que dejar de planear y comenzar a actuar, y eso nos lleva a adentrarnos en las profundidades de la montaña, donde lo primero que encontramos es esta figura tallada en piedra y que no sé a vosotros, pero a mí no me inspira ninguna confianza. Su amenazante semblante va a ser el preludio de un camino lleno de peligros. Nos enfrentamos a un laberinto de estrechos corredores donde nos iremos topando con extrañas figuras pintadas en las paredes y con los restos de los ladrones de tesoros que intentaron esta hazaña antes que nosotros. No parece que les fuera muy bien, pero allí donde ellos fracasaron, nosotros triunfaremos. Pero si quieres triunfar de verdad, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita, porque recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos sí que es un tesoro. Extrema ahora las precauciones porque las trampas no son lo único a lo que temer. Por el camino nos las tendremos que ver junto a Nathan, con la peor cara de la codicia humana. Viviremos la historia a través de estas pantallas, hábilmente integradas en la tematización, donde disfrutaremos de unas animaciones de buen nivel. En la parte final de las colas, un miembro del equipo nos enseñará a utilizar las linternas de nuestros teléfonos móviles para buscar marcadores que permanecen ocultos en las paredes, imposibles de detectar a simple vista. Así llegamos a la estación, donde ya nos están esperando nuestras vagonetas. Y ahora sí, abrochaos los cinturones porque comienza un viaje en el que podréis ver... Pues la verdad es que no vais a poder ver mucho, porque en realidad a vuestro alrededor no hay nada. Y no es que Intamin, el fabricante, no haya dado ideas en su propia página web de cómo utilizar sus Multidimension Coaster, pero todas tienen algo en común: el empleo de tematización inmersiva que dé sentido a la multitud de posibles movimientos que ofrecen este tipo de montañas rusas. Incomprensiblemente, PortAventura ha optado por tomarse al pie de la letra lo de Dark Ride y colocar en una nave oscura y sin tematización un sistema que no tiene ni el más mínimo sentido sin ella. No puedo entenderlo, pero menos aún si pienso en la buena tematización de las colas de las que venimos. Pero es que si recordamos el vídeo en el que PortAventura anunciaba Uncharted, vemos cómo la vagoneta avanza por cuevas, atraviesa portales y encuentra grutas llenas de tesoros. ¿En qué momento ese concepto se convirtió en esto otro? Lo único que rompe la oscuridad son estas pantallas que se nos presentan como pegotes, sin ningún tipo de integración y que además de servir de recurso para poder colgarse la medalla de experiencia inmersiva, nos aportan la luz suficiente para poder ver las estructuras metálicas que nos rodean y sacarnos más aún de la historia, si es que eso es posible. A pesar de todo, Intamin ha hecho sus deberes. La montaña rusa en sí es muy divertida. Sus 5 lanzamientos magnéticos nos irán desplazando por las diferentes fases de este viaje de 700 metros que recorre con gran suavidad.
y que aunque a veces es algo traviesa con pequeños momentos de emoción, encaja perfectamente en el segmento familiar. Si no puedo ocultar mi decepción con Uncharted, no es ni mucho menos porque sea una mala atracción en sí, sino por el enorme potencial de un proyecto que podría haber elevado muchísimo el nivel y que se ha quedado en algo que simplemente está bien. Pero mira, donde sí que hay buena luz es en la tienda que encontrarás a la salida. Aprovecharemos para comprar un recuerdo que no podrá evitarnos el sabor agridulce de saber que, aun siendo buena, Uncharted: El enigma de Penitence podría haber sido memorable.